En la vida de la iglesia es muy importante tener a personas y contar con personas santas de la tercera edad. Y Pablo está diciendo a Tito, a trabajar en las iglesias de Creta, fíjese bien en las personas mayores porque son tan esenciales. Hay muchas iglesias hoy que se están llenas de gente joven, pero en aquellos lugares hacen falta gente a quienes los jóvenes podrían pedir consejo o quienes podrán ayudarles a evaluar lo que piensan en este momento. Necesitan las cabezas grises, las canas, los mayores y los sabios que han venido y se han ido y han estado para instruir a los jóvenes y mostrarles el camino de justicia, el camino de la bondad, el camino de las prioridades, valores apropiados. Necesitan personas que pueden decir con el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un número significativo de creyentes de mayor edad hará de la congregación un mejor lugar, un lugar de más provecho. La madurez de piedad será una bendición al cuerpo de Cristo. Dios nos ha dicho de reverenciar a los que son mayores de nosotros, los que son de años que han caminado con Él. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de anciano. En Job 12:12. En los ancianos está la sabiduría, en largura de días el entendimiento. Y en Proverbios 16:31. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Las personas que han caminado mucho tiempo en el camino de justicia son un tesoro de sabiduría, un tesoro de experiencia, un tesoro de entendimiento. Un cristiano triunfante que ha peleado batalla tras batalla y ha sido victorioso y ha experimentado todo lo que los jóvenes están esperando experimentar. Se ha convertido en un gran tesoro para la congregación. Miren lo que dice en Salmo 71, versículos 17 y 18. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a los que han de venir. Es como decir, permíteme hablar de tu poder, porque lo he visto por tantos años, lo he vivido. Salmo 92, empezando con versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Los que mejor pueden declarar la justicia de Dios son los que han caminado más con Él. Personas mayores en una congregación se hace un tesoro, una tremenda bendición. Traen experiencia espiritual, fortaleza, perseverancia, sabiduría a toda la congregación. Pero solamente si caminan en camino de justicia. No hay valor solo en ser viejo si uno no es piadoso. No hay valor en ser mayor si uno no puede ejemplificar a los demás. Aquí en Tito 2 a 3, el apóstol Pablo define expectativas muy específicas para las personas mayores que han de desarrollarse en la congregación. ¿Por qué deben la tercera edad llenar esas expectativas? Tres razones. Para exaltar la palabra de Dios. Miren lo que dice en versículo 5 de Tito 2. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exaltar la palabra de Dios. Para silenciar a los detractores. Versículo 8. Dice, dice,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es para demostrar el poder de Dios para salvar. Versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es como debe vivir. No es opcional, no es negociable. Estas personas son esenciales para cumplir la misión del cuerpo de Cristo. En primer lugar, Pablo habla de los varones. Dice, el hombre mayor es llamado a ser espiritualmente responsable de demostrar un carácter piadoso. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es de tanta importancia en la congregación que si no lo hacen, deben ser reprendidos. Cada hombre mayor debe poner como la meta final de su vida poder decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Cada hombre mayor debe poder decir a los hombres más jóvenes, quisiera que sean imitadores de mí, como también yo soy de Quisiera que sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Decirles, déjeme enseñarle cómo vivir la vida. En 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Por supuesto, en la vida de la iglesia, hombres mayores van a cometer pecados, todos los hacemos. Y porque hay esta instrucción, es razonable concluir que hubo hombres que no lo hacían. Y necesitan ser confrontados con su pecado para arrepentirse. Pablo está diciendo a Tito, debe confrontar a los hombres mayores en la congregación y llamarles a este nivel de vida espiritual. Porque si ellos no alcanzan este nivel, debe confrontarlos. La confrontación no debe hacerse con dureza, dice, porque dureza significa golpes como de un martillo. Tiene la idea de abusar verbalmente, de martillar con palabras. Al reprender a un hombre mayor, no debe hacerlo con violencia ni abusivamente. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Exhórtalo como a un padre, con gracia. Ven al lado e enséñale. Anímele, ruégale como a un padre con consideración y respeto. Por un lado, rendimos el respeto a la generación mayor. Por el otro lado, le pedimos cuentas por su comportamiento y por madurez y por piedad. Los hombres mayores deben tener varias características. Es interesante que Pablo aquí no habla de actividades, no habla de acciones, habla de características, lo que deben ser. En primer lugar, los hombres mayores deben ser sobrios, deben ser moderado, no extravagante, o descuidado, no llevado por sus emociones. Generalmente el hombre mayor ha aprendido el alto costo de dar rienda suelta a sus deseos, a sus antojos, a todos sus sueños. Como joven acumuló muchas cosas, pero ya en la vejez se ha quedado con algunos pocos que son de mayor valor. Como joven se invirtió mucha energía en muchas actividades, pero ya como hombre mayor puede ver atrás y darse cuenta de cuánta energía se había malgastado en muchas cosas. Como joven soñó 1000 sueños y quiso lograr 1000 cosas, pero ahora solo mira algunos pocos que tienen valor eterno. Ha encontrado lo que pensaba que le daría satisfacción, pero nunca lo hizo. Todas las posesiones, las reputaciones, los logros, los elogios han sido descartados en el camino de la vida, porque no tenían valor real. Ahora sabe cuáles experiencias fueron valiosas, que las que temía eran las que más le daba fruto en su vida.
Ha encontrado que su vida en andar en camino de justicia ha sido reducida a una vida más y más sencilla, porque ahora sabe cuáles cosas tienen valor verdadero, cuáles relaciones tienen valor real, cuáles esfuerzos tienen valor real. Esto es esencial pasar a la gente más joven. La sabiduría que ha acumulado ha sido destilado, filtrado durante años de experiencia, y Dios quiere que lo comunique a la generación venidera. Los hombres mayores no solo deben ser sobrios, sino también dignos, o podemos decir dignificados, contrario a la impetuosidad. Digno quiere decir serio, merecedor de respeto, venerable. No significa que sean aburridos ni antisociales. Solo significa que no son frívolos. Toman la vida seriamente. Han vivido suficiente tiempo para ver que la vida es un asunto serio. No tiene sentimiento de indestructibilidad o de inmortalidad que tienen muchos jóvenes. Han visto y sentido demasiado para ser triviales. Han visto la muerte de parientes. Han enfrentado enfermedades serias. Han visto un hijo rebelarse. Han cargado las cargas de su propia vida y tal como las cargas de otros con quienes comparte la vida. Han vivido las euforias esperanzadoras que dicen que todo lo vamos a arreglar. Pero ya en la segunda mitad de su vida se han dado cuenta que el mundo no se va a arreglar por sí mismo. Ni tampoco ellos, nadie más podría mejorarlo. Ven al mundo con una honestidad que a la vida es como, que la vida es como es, porque el hombre es como es, y no va a cambiar por sí mismo. Los hombres mayores deben también ser prudentes, deben ser razonables, contrario a la falta de reflexión en la juventud. Significa que tienen discreción, tienen discernimiento. Eso viene con la edad. Todo lo que ha experimentado y han desarrollado una disciplina en su mente, una profundidad de experiencias, el dominio de lo verdadero y una devoción a lo que es correcto. Han aprendido a controlar sus instintos y pasiones. No tienen cabos sueltos en su vida. Están bajo control. Tienen discernimiento y discreción. Piensan sanamente. Deben ser prudentes. Los hombres mayores deben ser sanos. Mire lo que dice en el versículo 2. Sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Sano significa saludable, sin debilidad, sin enfermedad o deterioro. Deben tener actitudes fuertes, sanos e íntegras en las siguientes áreas. Primero, deben ser sanos en la fe. Su fe en Dios no titubea. ¿Han visto suficiente? ¿Han pasado suficiente o bastante? Los 50 a 80, los años que ha vivido, que les ha mostrado a Dios y que se puede confiar en Dios. No dudan, no cuestionan a Dios, tampoco cuestionan las intenciones de Dios. Confíen en el plan de Dios, en su soberanía. No dudan la verdad de la palabra de Dios, ni el poder del Espíritu Santo. Están convencidos del poder del Evangelio para salvar. Todo esto lo han vivido. Ya es un hombre viejo y dice, yo creo a Dios. Dios ha sido fiel en todo. Su vida de creer a Dios lo ha enseñado a confiar en Dios. En los hospitales, en los funerales, en las pérdidas de la vida, en las desilusiones. Dios ha sido fiel. En medio de todos los pecados y las tentaciones y los arrepentimientos y las restauraciones, en medio de la confrontación de la verdad y la aplicación de la palabra, ha sido como Dios siempre ha dicho. Y Dios no lo ha defraudado. Y este tipo de fe madura.
madura, y esa fe madura sostiene la congregación. Nos da una fe a imitar. Deben ser sanos en la fe. Deben ser sanos en amor. Tienen un amor espiritual saludable, un amor hacia Dios y hacia los demás. Son hombres que aman, no son amargados. Son hombres que aman por llevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aman sacrificialmente, aman servir a otros. Han aprendido a través de los años lo que debe amar y lo que no debe amar. Han aprendido a amar aun cuando la persona no le corresponde, cuando el amor no es merecido o cuando el amor es rechazado. Ha aprendido a amar y en su amor puede perdonar, y en su amor ha aprendido a servir. Ha aprendido a amar según Corintios 13, 4 a 7. Su amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Su amor nunca falla. Una de las tragedias de la vejez es cuando la gente se vuelve egoísta, sin amor y amargado. El hombre mayor que necesita la congregación es un amor sano en su amor. Ama de principio porque es lo correcto. Ama con su voluntad, no con sus sentimientos. Debe ser sano en la fe, sano en amor, pero también sano en la perseverancia. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí, paciencia. Sano en la fe, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Podemos decirlo, paciencia más como perseverancia. Ha pasado por suficientes pruebas. Ha sufrido bastante. Sabe de lo que se trata. Es un modelo de paciencia. Ha pasado por todo tipo de experiencia, por eso tiene la valentía que se necesita. No se desanima a pesar de la decepción, a pesar de sueños no cumplidos, a pesar de la debilidad física, a pesar de la creciente soledad. El hombre piadoso se desarrolla temple de un buen acero. Su cuerpo más débil, pero su espíritu más fuerte. Puede perseverar hasta el final. Brilla la gloria de Dios en él. El hombre mayor es llamado a ser espiritualmente responsable, a demostrar un carácter piadoso. Pero también Pablo no deja a un lado las mujeres mayores. La mujer mayor es llamado o llamada a ser espiritualmente responsable, a demostrar un carácter piadoso. Tito 2:3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras de bien. Mujeres deben ser un recurso divino en la congregación. En 1 Timoteo 5, Pablo señala a mujeres mayores que se volvieron viudas. Y estas mujeres mayores de 60 años que han sido esposa de un solo marido, son castas, fiel, pura, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad a extranjeros, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado, se ha dedicado a toda buena obra. Debería cuidar a esas mujeres, dice Pablo. La congregación debe cuidarlas. Si tiene familia, deje que la familia las cuide. Pero si su única esperanza está en Dios, entonces toca al cuerpo de Cristo cuidarlas. Son dignas de su atención. Sirven como modelos a las mujeres jóvenes en la congregación.
Las mujeres, las mujeres que pecan o no demuestran estas cualidades no se toman en cuenta en cuanto a la ayuda de la congregación, pero son tan valiosos que vale la pena invertir en ella. El carácter piadoso de las mujeres mayores es de tanta importancia en la congregación que si no lo hacen deben ser reprendidas también. Primera de Timoteo 5, versículo 2. Está hablando en Primera de Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, pero ahora dice a las ancianas como a madres, con toda pureza. Es difícil confrontar a su madre, ¿no? Uno tiene tanto amor y respeto que su corazón a veces estorba los hechos. Pero a veces es necesario reprender a las mujeres ancianas. No obstante, debe hacerlo con amor y consideración, y con gracia debe tratarlas con la dignidad y respeto que una madre se merece. Nunca con violencia o con dureza. No significa que se olvide del pecado, pero su manera debe ser restaurativa. Las ancianas deben también ser ciertas características. Las ancianas, en primer lugar, deben ser reverentes en su porte, en su comportamiento. Esta expresión, reverentes en su comportamiento, es una sola palabra que tiene la idea de ser como sacerdotes. Vaya, qué interesante eso. Es la única vez que se usa en la Biblia. En otras palabras, son santas. Santas en su carácter, santa en sus vidas piadosas. Tal tipo de mujer se describe en Lucas 2. Se acuerda de Ana. Ana era avanzada en años, una viuda desde hace 84 años. Nunca dejó el templo, sirviendo día y noche con oraciones y ayunos. Era como sacerdote en su comportamiento. Era reverente. Son también el tipo de mujeres que dicen que se escribe en 1 Timoteo 2:9. Dice, son mujeres que se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Son humildes, conocidos no por su adorno externo, sino por la calidad de vida que llaman la atención al Señor. Son conocidas por su servicio a Dios, por sus buenas obras, dando testimonio a su devoción al Señor. Continúan en fe, en amor y pureza, con modestia. La expresión externa de la santidad se basa en una condición interna de santidad. Entonces las ancianas deben ser reverentes en su porte. También no deben ser calumniadoras. La palabra calumniador viene de la misma palabra para el diablo. Ocurre 34 veces en el Nuevo Testamento como un nombre para Satanás. No hay nada más diabólica que la calumnia, que el chisme. La expresión tiene el matiz de maliciosidad. Satanás es un calumniador malicioso, difamando día y noche. Las ancianas no deben ser diabólicas, no deben ser como Satanás. Mientras los hombres tienden a pecar y reaccionar con violencia física, las mujeres tienden a ser duras o violentas en sus palabras. Palabras descuidadas pueden convertirse en chisme, en crítica, en difamación. Las ancianas, como ejemplos, no deben ventilar su depravación por medio de sus palabras. Su lengua debe hablar solo lo que edifica, sazonada con gracia. Nunca deben hablar como el diablo, calumniando o chismeando. Tampoco las ancianas deben ser esclavas de vino. Este término se refiere a un borracho. Es un término muy fuerte.
Aparentemente en Creta la gente usaba estimulantes para refrescar sus cuerpos y mentes del cansancio. Tal vez fue una práctica común, un escape de la dureza de la vida actual. Podría ser que en el dolor de la vejez, en el dolor de la soledad de los años posteros, se dieron a esas cosas. Las ancianas no deben hacerlo. Nunca deben darse a nada que les embriaga o que les quita el control de sus facultades. Deben mantener el uso completo de sus razonamientos para los propósitos santos de Dios. También las ancianas deben ser maestras de bien. Tito 2, 4 y 5. Maestras de bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren lo que dice la función de esas ancianas en la congregación, que enseñen a las mujeres jóvenes. Las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes, de levantar una generación de mujeres piadosas. Esas mujeres jóvenes pueden ser sus hijas, pueden ser sus nueras, pueden ser sus nietas, sus sobrinas, pueden ser las hijas de sus amigas, pueden ser personas en la congregación, pueden ser personas allegados a sus otras amigas. Las mujeres jóvenes son esenciales en la vida del cuerpo de Cristo y necesitan la influencia y formación de las ancianas. Las ancianas piadosas deben venir al lado en cualquier entorno, sea formal o sea informal. Enseñarles a vivir piadosamente. Deben cultivar la piedad en ellas. Son maestras de bien. Deben enseñar lo que es bueno. Y ya ha enseñado a sus hijos, sus hijas. Han venido los hijos y ya se fueron. Y ahora es tiempo de enseñar a la generación más joven. ¿Qué es el bien que debe enseñar? Deben enseñar no tanto actividades, sino el carácter, sino características de la vida, lo que ellas han vivido en su vida. Mire lo que deben enseñar a ser, a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es el enfoque de su vida en su casa, a ser prudentes, razonables, discretas, devotas a lo correcto, a ser castas, puras, conocidas por la moralidad de su vida, a ser cuidadosas de su casa, diligentes en la formación de su propio hogar, cooperando con la formación de sus hijos bajo la dirección de su esposo, a ser buenas, conocidas por promover lo bueno, lo beneficioso, lo provechoso, ser sujetas a su marido, funcionando dentro de la estructura de autoridad puesta por Dios en el hogar, como la ayuda idónea que Dios ha puesto ahí. Mire, las ancianas deben estar enseñando a las mujeres jóvenes lo que deben ser, lo que su vida debe reflejar. Porque ellos han pasado por esto. Ellos la conocen y conocen el valor de ello. ¿Qué pasaría en el cuerpo de Cristo en el futuro si las mujeres ancianas y piadosas no enseñan a la próxima generación? Tengo mucho miedo de atrever de decir qué pasaría. No sería nada bueno. Es imprescindible que esta generación de la tercera edad tome la responsabilidad espiritual de mostrar y enseñar el carácter piadoso que Dios quiere usar para el crecimiento de su cuerpo. No sea la causa de deshonrar la palabra de Dios. No sea la causa de dar al adversario razón de decir algo malo de nosotros. O de ser la causa de personas que dudarían el poder de Dios para salvar.
Mucho está en juego, está todo entretejido. Su función en el cuerpo de Cristo tiene mucho que ofrecer, mucho está en juego. Ustedes, los ancianos y las ancianas, son una fuerza poderosa en la congregación. No importa las canas sobre su cabeza o falta de ellas, los necesitamos. No subestime su capacidad, no subestime su provecho para el cuerpo de Cristo. Maximice su potencial. Oremos. Padre, en toda etapa de nuestra vida, somos valiosos a ti. Tú nos has dado instrucción, tú nos has dado una misión a cumplir. Y te pido, Señor, que caminemos contigo y que podemos cumplir con esa misión que tú nos has dado. Sea hombre o mujer mayor, tú tienes propósito para la tercera edad. En nombre de Jesús. Amén.